Santa Eulalia. Está íntimamente ligada a la historia de la ciudad de Chihuahua y es una de las poblaciones más antiguas del estado. Fue fundada en 1652 por el capitán español Diego del Castillo, quien descubrió una mina de plata. Posteriormente, permaneció unos años despoblada y en 1707 nuevos descubrimientos mineros volvieron a darle un importante auge, poblándose inmediatamente con el nombre de Santa Eulalia de Mérida de Chihuahua. Santa Eulalia permaneció como una importante población minera y solo hasta mediados del siglo XX comenzó a decrecer tras el cierre de varias minas y la baja actividad económica. Actualmente está prácticamente conurbada con la ciudad de Chihuahua y constituye un atractivo turístico por sus antiguos monumentos históricos y pequeñas calles. Parece mentira creer que apenas nos alejemos una hora de la capital de Chihuahua y hallamos un enclave minero prácticamente abandonado, un lugar que nos remota al México revolucionario, junto con esta industria que alguna vez fue el sustento de toda la zona. En lo más alto de uno de estos fascinantes pueblos se encuentra un templo que alguna vez albergó a ciudadanos que vivían acaudaladamente debido a la industria minera, la cual sufrió un declive y finalmente dejó su majestuosa soledad, digna de exploradores urbanos. Asimismo, su abandono inquieta a cualquiera y nos recuerda de los minerales preciosos que alguna vez estuvieron enterrados en lo más profundo de la sierra. Su misticismo no solo nos envuelve a través de las calles, también lo hacen las leyendas de tesoros escondidos y se respira la nostalgia del pasado. En los cerros que abrazan las edificaciones en soledad, existe, aseguran, una rica veta de oro, o por lo menos así dice la leyenda. Fue Diego del Castillo, un clérigo e historiador español, quien supuestamente halló dicha mina en el año 1652, la cual denominó Nuestra Señora de la Soledad. También se cuenta la leyenda del Curro, que trata de un español que antes de emprender su viaje a España, enterró toda su fortuna, la cual hasta la fecha no ha sido encontrada. Gracias a estas leyendas, este lugar se convirtió en uno de los enclaves más importantes del norte de nuestro país, junto con Santo Domingo, aunque hoy ambos se encuentran casi despoblados y con una industria minera mínima. Asimismo, algunas minas todavía siguen en funcionamiento. Algunas de ellas se encuentran en la comunidad de Santo Domingo, en el municipio de Aquiles Cerdán, a 30 kilómetros de la ciudad de Chihuahua. Son cavernas monumentales que se aprecian a la luz del sol. Están conectadas a través de túneles. Su época de bonanza fue en 1710 y 1730, dando el origen a un pueblo de nombre Galdeano, el cual solo queda en ruinas, que se pueden apreciar en el camino a las cavernas. Fue la fuente de empleo de los campesinos que recorrían los túneles sacando plata y zinc, cuarzos de calcita y argonita para vendérselos a los visitantes. Asimismo, una locomotora que hacía su recorrido de Santa Eulalia a Chihuahua, que inició su operación en el año 1900 para acarrear los metales extraídos de las minas de Santo Domingo. Por otro lado, en otro de los puntos más altos de este hermoso pueblo, aparece el Templo de Santo Domingo. Para llegar a él, hay que subir una escalera de cemento con 132 escalones al ascender y con 149 al descender. Sin embargo, hoy se encuentra abandonado junto a una escuela que está justo a espaldas de este centro religioso. Por si fuera poco, este lugar también cuenta con sus leyendas de terror. Dicen los pobladores que a cierta hora de la madrugada se logra divisar un monje en la entrada del templo, invitando a quienes por ahí pasan y a aquellos que supuestamente han pecado gravemente. Siendo la iglesia parroquial el edificio que señalaba la importancia de un poblado, es indicativo que Deza y Ulloa ordenara que en Santa Eulalia solo se construyera una capilla cómoda, sin pasar a exceso de la fábrica. La capilla construida en Santa Eulalia era de 30 varas de largo, 8 de ancho y 8 de alto, con techo de madera, y su sacristía medía 8 por 5 por 4 varas, según un inventario de 1760. Sabemos, además,
por 2 documentos de la visita del obispo Benito Crespo de Mayo de 1730, que tenía un retablo mayor hecho en la Ciudad de México y pagado por Francisco González Ramírez, comisario del Santo Oficio. Crespo lo dedicó en su visita. Este retablo de 3 cuerpos, que tenía una imagen de Santa Eulalia, debe haber sido salomónico, dada la fecha de su construcción. La preocupación que externa Crespo respecto a la capacidad de la iglesia sugiere que Santa Eulalia prosperaba. El obispo confirmó 312 personas con 25 indios gulimes en el real. Hasta aquí es lo que se conoce de la primera iglesia de Santa Eulalia. El municipio tiene una superficie de 495.79 kilómetros cuadrados, la cual representa el 0.26% de la extensión territorial del estado. En su mayor parte es rocoso y accidentado, desprovisto de vegetación. Está formado por un sistema montañoso que se extiende desde el cañón del Ojito hasta el Puente de Dolores. Se clasifica como semiárido extremoso. Su temperatura máxima es de 40 grados centígrados y su mínima es de menos 14 grados centígrados. La precipitación pluvial media anual en el municipio es de 350.0 milímetros y un promedio de 60 días de lluvia. Los vientos dominantes provienen del suroeste. La flora de este lugar está constituida por xerófilas, herbáceas, arbustos de diferentes tamaños, entremezclados con algunas especies de agaves, yucas y cactáceas. Leguminosas como el huizache, guamochil, quiebrehacha, zacates, bonetes, hojosas y chaparral espinoso. Tanto de la fauna la conforman conejo, ardilla, coyote, zorro, gato montés, zorrillo, mapache, jabalí collar y venado cola blanca. Esta población tiene un encanto único. Sus casitas dispersas entre los cerros, la mayoría pintadas en colores pastel, le da un toque muy pintoresco. Cerro de las Antenas, donde se localizan las torres de microondas, desde el cual se observa una vista panorámica de Santo Domingo, San Guillermo, Santa Eulalia y muchos suburbios de Chihuahua. Tiene 4 localidades rurales. Los principales núcleos de población son Mineral Aquiles Cerdán, cabecera municipal, cuyo número de habitantes hasta 1995, según el conteo de población y vivienda, ascendió a 1907. Ahora hablaremos de la iglesia de Santo Domingo. Hay varias teorías de por qué se fundó la iglesia en un punto tan alto. Los lugareños dicen que si batallas para subirla es porque cargas muchos pecados contigo. Otra historia que seguro está en el límite de la leyenda es que en 1917, cuando la Compañía del Potosí ofreció al cura del pueblo hacer una iglesia para la comunidad de Santo Domingo. Fue el cura quien pidió que se construyera en la parte de arriba del cerro. Se dice que lo hizo por una causa justificada, ya que en aquellos años la totalidad de los habitantes del pueblo de Santo Domingo se dedicaban a la minería. Pero en estos tiempos los mineros morían jóvenes, sobre todo por enfermedades relacionadas con los pulmones, por los gases que aspiraban al interior de las minas. Esto había provocado que hubiera un gran número de viudas jóvenes, y al paso del tiempo esto se convirtió en un problema, ya que se solían pelear a los maridos. Razón por la cual el cura pidió que la iglesia estuviera en la parte alta del cerro. Y cuando ésta se terminó y alguna pareja de novios se querían casar y acudían con él para la autorización, le ponían una condición al novio. Tenía que cargar a la novia por toda la escalinata hasta la puerta de la iglesia. Si lo lograba, los casaban, si no, pues tendría que buscar otra iglesia. La razón era que el cura pensaba que si el novio podía cargar a la novia era porque tenía pulmones fuertes y de seguro no moriría joven. Estas son solo unas leyendas de muchas que encierran este hermoso pueblo minero. Abandonada, prácticamente en ruinas. Desde la cima de una cumbre escalonada, la iglesia de Cristo Rey en Aquiles Cerdán se muestra intimidante desde el lejano horizonte. Dicen que es en este templo donde personas han estado a punto de perder la cordura, tras haber visto merodear
un oscuro monje en las derruidas instalaciones. El edificio fue construido por la empresa minera Mining Company, y para llegar a ella es necesario subir una pesada escalinata. Y fue al cierre de esta compañía que el recinto dejó de funcionar, por lo que poco a poco, debido a la dificultad que representa llegar hasta ella a pie, los parroquianos dejaron de acudir a ella y optaron por construir una nueva con un más fácil acceso. Al costado del templo fue edificada también una escuela. Sin embargo, ambos edificios son constantemente vandalizados ante la falta de seguridad en el lugar. Como una atalaya, el otrora magnífico edificio se mantiene aún en pie en las alturas de uno de los cerros que rodea la comunidad de Santo Domingo, en el ya mencionado municipio chihuahuense. Visitantes recorren durante el día, al resguardo de la luz del sol, los rincones y pasillos de este polvoso recinto abandonado, pues es durante la noche cuando incluso los animales parecieran evitar, en medida de lo posible, acercarse siquiera por error al lúgubre edificio. Pocos son quienes se aventuran a entrar a la boca del lobo por avistar algún fenómeno sobrenatural. Pasada la medianoche, afirman que un monje caído en desgracia deambula los oscuros corredores y lóbregos salones como penitencia de alguna falta que en vida cometió contra sus sagrados votos. Quienes lo han visto lo describen como un espectro envuelto en un negro hábito y de mirada fija en el infinito. Embelesado por la versión de un supuesto espectro que resguarda el edificio, un joven decidió aventurarse al lugar y decidir por sí mismo si acaso aquellas historias sobre el monje oscuro eran reales. Al filo de la medianoche, abandonó la seguridad de su casa en la ciudad de Chihuahua y se dirigió en taxi hasta el pie del cerro que resguarda el decadente templo. Pese al seco frío invernal, el joven llevaba solo puesto un ligero abrigo y en su mano una linterna. Agitado, logró llegar a la cima del cerro, luego de subir por la empinada escalinata de cemento. Y una vez frente al templo, se armó del poco valor que le quedaba para entonces. Y antes de introducirse al lugar, decidió dar algunas vueltas alrededor del templo. El viento gélido recorría los rincones del edificio, y el polvo que se levantaba ante sus ojos simulaban burlones fantasmas danzando ante el débil brillo de la linterna. Dio al menos un par de vueltas en torno al templo antes de que finalmente se decidiera a ingresar, pero antes de ello decidió primero asegurarse que no sería víctima de algún bromista o vándalo, que al igual que él hubiera decidido pasar la noche en la iglesia. Gritó un tímido hola sin obtener respuesta alguna excepto la de su voz regresando a sus oídos en forma de eco. Luego faroleó con su linterna en busca de algún movimiento en el interior del edificio, y una vez que se aseguró que estaba solo en el lugar, dio el primer paso dentro del templo. Apenas alcanzó a dar algunos cuantos metros y a echar un vistazo a lo que anteriormente era el altar, su cuerpo dejó de responder y su mente se oscureció al sentir una pesada presencia que seguía de cerca sus pasos. Parado en medio del salón, el joven giró para ver aquello que se había colocado a sus espaldas, descubriendo un enorme individuo cubierto con una túnica negra. Con una voz ronca y baja, el monje pronunció solo 3 palabras: «Sal de aquí», dijo la espectral figura antes de que el aterrorizado joven cayera con todo y linterna al suelo debido a la impresión. Y como un relámpago, en medio de la más fría y oscura penumbra, bajara a rastras la larga escalinata para finalmente perder el conocimiento al pie de esta. A la mañana siguiente, un comerciante lo encontró casi muerto de hipotermia. El joven estuvo a punto de perder la vida. Según se supo luego, y aunque escépticos nieguen la existencia de un monje maldito que resguarda el templo, al joven no le queda la menor duda de que ese lugar nunca está solo. El templo, también conocido como Cristo Rey, fue construido por una compañía de iniciales MC por sus siglas en inglés.
Sin embargo, hoy se encuentra abandonado, junto con una escuela que está a espaldas de este sitio religioso. Los lugareños cuentan que en esa escuela, alrededor de 1920, una maestra perdió la cordura y asesinó a una niña. Después, ella se quitó la vida. Tiempo después, llegó un profesor español a reemplazar a la maestra, el cual por alguna extraña razón también perdió la cordura, asesinando a más de 20 niños. Los lugareños dicen que a partir de ese momento nada volvió a ser igual y todos decidieron abandonarlo. Alrededor de 1980 los rumores desaparecieron y todos volvieron al lugar, pero nunca volvió a ser lo que era antes. Actualmente los lugares están casi en ruinas y un incendio que hubo los deterioró aún más. Pero todavía se pueden ver esos recuerdos que nos siguen llevando hasta el pasado, a conocer Santa Eulalia.